Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes, a la cápsula número 4, la cual lleva por título Disolución y liquidación de sociedades. Como su nombre lo indica, en esta última cápsula estaremos abordando principios y el procedimiento de la disolución y liquidación de nuestras sociedades mercantiles. Para ello es muy importante entender el principio de disolución para que podamos analizar las causas de terminación de una sociedad y desde luego el tratamiento contable que conlleva el que una sociedad sea disuelta. ¿Qué es la disolución? La disolución va a ser el proceso mediante el cual nuestra sociedad va a dejar de realizar las operaciones normales. Cabe mencionar que cuando está en su proceso de disolución no va a desaparecer inmediatamente, es decir, la empresa deja de realizar sus operaciones normales, no desaparece inmediatamente, no deja de ser empresa, entra en la fase de liquidación. Eso lo vamos a ver más adelantito. El artículo número 229 de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles nos va a indicar las causas de disolución, es decir, nos va a indicar los motivos por los cuales una empresa puede dejar de realizar sus operaciones normales. Dentro de estas causas por las cuales una empresa o una sociedad mercantil puede llegar, puede dejar de realizar sus operaciones, se encuentra como primer punto, la expiración del término fijado en el contrato social. Es decir, cuando nuestra acta constitutiva, la sociedad fue creada por un tiempo determinado, es ahí donde hablábamos el principio de negocio en marcha, que la empresa puede tener una vida ilimitada siempre y cuando los socios y accionistas así lo convengan, o también una vida limitada. El primer punto para esta disolución, es decir, es cuando expira el término fijado en el contrato social. Cuando la empresa se crea o la sociedad se crea por un tiempo determinado y ese plazo termina, entonces estamos en ese proceso de disolución. Suponiendo que la empresa se constituyó por 20 años, al cumplirse ese plazo, la sociedad puede disolverse siempre y cuando no se prorrogue para que pueda tener y expandirse esa vida. De lo contrario, tendrá que entrar en fase de disolución. Dos, esta empresa se puede disolver cuando ya no puede cumplir la actividad para la que fue creada. Es decir, un ejemplo práctico. Una minera pierde la concesión para explotar el mineral. Cuando esta empresa ya no puede cumplir su actividad para la que fue creada, entonces es en proceso de disolución. Lo que yo les ponía con el ejemplo, era una minera, estaba realizando su actividad principal, estaba operando, pero pierde la concesión. Al ya no tener esa concesión para seguir haciendo su actividad, está imposibilitada para seguir operando. De esa manera, también una empresa puede entrar en una fase de disolución. O punto número 3, cuando los socios terminan voluntariamente la sociedad. Es decir, por acuerdo de los socios y accionistas, vamos a terminar esta sociedad. Por lo general, esto ocurre cuando hay una asamblea extraordinaria o una votación legal correspondiente. Es decir, ya todos estamos de acuerdo que esta sociedad ha de terminarse. Número 4, cuando el número de accionistas es inferior al mínimo legal. Este suele suceder cuando una sociedad ya no cumple el mínimo de socios requeridos por ley, entonces esta entra en una fase de disolución. Por ejemplo, la sociedad solo queda con un solo socio. Cuando la ley nos exige dos, en ese momento entramos en un proceso de disolución. O tres, perdón, o cinco. Yo regresándome al número 3. Estamos en el número 4, vamos al número 5. Pérdida de las 2/3 del capital social. Muchas veces, cuando nuestras pérdidas económicas son tan grandes,
pueden llegar a afectar gravemente el patrimonio. Pero en el momento en que esa empresa, esa sociedad pierde las 2/3 partes de su capital social, entra en un proceso de disolución. Pero lo que yo les explicaba también al inicio, disolución no significa que va a desaparecer inmediatamente. Es decir, no quiere decir que ya hoy es la disolución, hoy mismo desaparece y se acaba todo. No, la sociedad se disuelve, después entra en una fase de liquidación para posteriormente desaparecer legalmente. Primero me disuelvo, entro en una fase de liquidación y desaparezco legalmente. Es aquí donde yo quiero precisamente hacer hincapié en esto. La disolución es el fin de operaciones normales y la liquidación es el proceso para cerrar y repartir bienes. ¿Me explico? He ahí la diferencia. No es lo mismo. La liquidación es el proceso para cerrar y repartir los bienes que poseía esta sociedad mercantil. Cabe mencionar esta diferencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones solemos confundirnos. Pero la liquidación es el proceso que nosotros tenemos para vender los activos que poseía la empresa, pagar las deudas que poseía la sociedad y repartir el remanente que tenemos. Es decir, el remanente va a ser ya lo que nos quedó, lo que no sobró después de haber pagado nuestras deudas con la venta de nuestros activos. Dentro de esta liquidación tenemos la figura del liquidador, que es la persona encargada del proceso de todo este cierre, ¿sale? Como yo les decía, todo lleva un proceso. No es en el momento en que se disuelve, no se liquida y desaparece. Todo tiene un proceso. Y en este proceso de liquidación, quien aparece es la figura del liquidador, que es la persona encargada del proceso de cierre. Cabe mencionar que contablemente, en aspectos contables, en esta liquidación, cuando se está dando el proceso, vamos a cancelar cuentas, vamos a vender nuestros activos y se van a pagar los pasivos. Suponiendo que una empresa entra en fase de liquidación, tenía activos por 300,000, tenía pasivos por 180,000, cubrimos los pasivos y tenemos un remanente de 120,000. Este remanente que nos queda lo vamos a entregar a nuestros socios según la participación de cada uno de ellos. Como ya les decía, vamos cerrando nuestras cuentas. Cerramos la cuenta de capital social, por ejemplo, si todo la entrada fue precisamente por efectivo, supongamos un capital de 120,000, pues el remanente por 120,000, entonces es cargo a capital social para cerrar esa cuenta y abono a bancos. Vamos cerrando las cuentas para que nuestro procedimiento sea el adecuado. En la práctica o en la vida cotidiana, en la vida real, suele suceder que muchos negocios cierran sin procedimientos adecuados. Es de ahí la importancia profesional. Muchos cierran, perdón, sin procedimientos adecuados, lo cual les genera muchas demandas, multas y problemas fiscales. La disolución y liquidación deben realizarse conforme a la ley mercantil y a las NIF para proteger a socios, acreedores y terceros, porque estamos hablando que en la primera fase de la constitución de la empresa, pues la aperturamos con socios y accionistas que tienen todo el derecho precisamente de de poder tener en claro toda esta parte de la liquidación de la empresa, puesto que al ser ellos parte de esta sociedad, tenían esos derechos corporativos y también para que todo quede bajo el marco de la ley sin que nos genere ninguna, ninguna consecuencia legal. Lo que yo les decía, que es ahí donde hacemos el hincapié entre la disolución, que es cuando dejamos de operar normalmente, y nuestra liquidación, que es el proceso para cerrar
y repartir nuestros bienes. El artículo número 229 también va a proteger a los acreedores, socios, trabajadores y terceros interesados. Esto con la finalidad de que empresas insolventes continúen operando irregularmente. Es decir, el artículo número 229 regula las causas legales de disolución de una sociedad mercantil y va a constituir una de las bases más importantes del derecho corporativo y de la contabilidad de sociedades. Esto partiendo también y aunado a nuestra NIF A7, que nos dice que que la información debe de ser suficiente, debe existir claridad, deben revelarse los riesgos y contingencias que se van teniendo. Debe revelarse el capital contable, la constitución, los cambios importantes que tengan, los dividendos, las restricciones. Si la empresa tiene pérdidas fuertes y está en liquidación, la NIF A7 obliga a revelar esa situación en las notas financieras. Recordemos que en este proceso de revelación, las NIF nos obligan a ser bastante claro en los estados financieros y a poner las notas necesarias para que toda la información sea suficientemente clara. Es decir, la NIF A7 en este caso nos va a obligar a revelar una situación en las notas financieras. En resumen, la NIF A7 nos va a ayudar a presentar correctamente el capital social, informar el movimiento de socios y explicar aumentos y reducciones en el capital. Todo esto con la finalidad de causarnos problemas legales y una serie de demandas, quejas y problemas, como ya les decía, legales. En conclusión, la NIF A7 y la NIF C11, que es donde más nos enfocamos en estas cápsulas, porque nos hablan del capital social, porque nos hablan de todo este proceso de revelación, son fundamentales en la contabilidad de sociedades. ¿Por qué? Porque nos van a permitir registrar, presentar y revelar correctamente el capital social, las aportaciones de los socios, dividendos, reservas y demás movimientos patrimoniales de una empresa. ¿Sale? Porque a pesar de que ésta tenga una vida y una capacidad jurídica propia, siempre nace a partir de las aportaciones de dos o más personas, con la finalidad de fines de lucro, pero que muchas veces se pueden ver truncadas por razones que ya vimos y debemos de llegar a términos adecuados en cuanto a la disolución y liquidación de esta sociedad mercantil. Fue para mí todo un gusto poder haber trabajado con ustedes a través de estas cápsulas, toda esta información de la sociedad, de contabilidad de sociedades mercantiles. Lo que vimos es la información queda aún mucho por conocer. Los invito, mis queridos contadores, a que se preparen, a que estudien, a que lean, a que sean muy apegados a la lectura, perdón, en todo este marco jurídico que conlleva la contabilidad. Les deseo el mayor de los éxitos en su carrera profesional, porque creo que pues ya van, muchos ya van de salida. Les deseo mucho, mucho éxito en su etapa como profesionales, como licenciados en contabilidad. Los invito siempre a estar actualizados y y a siempre poder poner en alto el nombre de esta hermosa licenciatura de la cual es Contaduría Pública. Sin más por el momento, me despido de ustedes, les deseo mucho éxito